Estados Unidos inició un proceso discursivo para legitimar una incursión en las cercanías de Venezuela, cosa que en los últimos días se concretó con el envío de buques, un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles. El pretexto es luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico en la región. Ahora bien, ¿qué intereses e intenciones hay detrás? ¿Qué está sucediendo en el Mar Caribe? ¿Cómo juegan estos movimientos en la geopolítica mundial? ¿Qué rol tiene el petróleo? Lo conversaremos hoy con Sergio Rodríguez. Empezamos. Y ya estamos en la entrevista por NTV Info y estamos con Sergio Rodríguez, es consultor, analista internacional venezolano, licenciado en Estudios Internacionales y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela, doctor en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes de Venezuela y ha publicado diversos libros y artículos en revistas especializadas de varios países. Gracias, Sergio, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Muchos saludos. Bien, y vamos a conversar de esto que está sucediendo en el Mar Caribe y qué cosas nos está diciendo. El gobierno de Estados Unidos afirma que Maduro es líder de una organización criminal llamada Cartel de los Soles y la nombra como terrorista. Luego pone una recompensa de $50 millones por información que permita detener a Maduro y con la excusa de luchar contra el narcotráfico despliega 4.000 marines, buques, un submarino nuclear en el Mar Caribe, muy cerca de Venezuela. Sergio, estos hechos, ¿qué nos dicen? ¿Qué está pasando? ¿A qué debemos prestarle atención en estos días? Bueno, las caracterizaciones que haga Estados Unidos no tienen ninguna importancia porque carecen de toda responsabilidad y seriedad. En algún momento los talibanes eran aliados, eran luchadores por la democracia y después se transformaron en terroristas. El actual líder de Siria hasta hace unos meses era un terrorista al que también le habían fijado precio por su cabeza y ahora es un gran amigo y luchador por la democracia y ya se olvidaron todas las acciones de terror, todas las cabezas que cortó, en ese caso en serio, literalmente, y ahora es un luchador por la democracia. Y así podríamos mencionar los casos de Al Qaeda, los casos de ISIS y muchas otras organizaciones que son catalogadas o caracterizadas, organizaciones o líderes, catalogados o caracterizados por Estados Unidos de acuerdo a sus intereses, pero eso no reviste la menor seriedad ni la menor responsabilidad, sino que eso varía acorde a los principios políticos, los intereses políticos de Estados Unidos. Así que, en primer lugar, decir eso. No hay ninguna evidencia de lo que dice, no hay ninguna prueba. Todo lo contrario, lo que el informe de Naciones Unidas señala, que Venezuela no es un país productor de droga, nunca lo ha sido, y que Venezuela es, así fue en el pasado, un país, y sigue siéndolo de alguna manera, un país de tránsito de drogas desde Colombia hacia Europa y hacia la costa este de Estados Unidos. Pero las medidas tomadas por el gobierno bolivariano han restringido eso al punto que hoy también información de Naciones Unidas dice que el 87% de la droga de la costa de los países del Pacífico, de América, que van hacia Estados Unidos van por el Océano Pacífico y solo el 5% de la droga que se introduce en Estados Unidos va por el Caribe. Entonces, totalmente fuera de dimensión, fuera de lugar, hacer este despliegue militar que más que es un despliegue bélico, pero como parte de una operación psicológica. O sea, tratan de amedrentar, amenazan, amedrentan, tratan de generar terror, tratan de generar miedo, con el objetivo de debilitar los mecanismos de defensa de Venezuela, que sobre todo se sustentan en el apoyo popular al gobierno. Si lograran romper eso, evidentemente
va a haber una fragilidad institucional que podría permitir cualquier aventura militar de Estados Unidos, pero eso no se ha producido. Entonces, aunque parezca medio irresponsable de mi parte, pero yo diría que es mucho peor que la operación militar en sí, es la operación psicológica. Porque la operación militar está dirigida contra Venezuela específicamente. La operación psicológica está dirigida contra toda América Latina. Yo mismo en estos días he recibido decenas de llamadas telefónicas, mensajes, correos, WhatsApp de amigos, de compañeros de varios países preguntando qué ocurre. Y algunos de ellos son personas políticamente bien informados, culturalmente bien formados, y sin embargo caen en estas redes malignas de las operaciones psicológicas y comienzan a tener dudas. Yo me imagino lo duro que es, lo fuerte que es estar fuera de Venezuela y estar recibiendo esta información y no estar aquí viviendo la realidad del país, que es absolutamente normal. Yo hace unos días, hablando de este tema con un periodista brasileño acreditado aquí en Venezuela, que él hablaba de la angustia de la gente. Yo le decía, ¿qué gente? Me decía, bueno, la gente en la calle, pero tú has hablado con ellos. Le dije, te invito el domingo a la playa para que veas cuál es la angustia. Estamos en agosto, el mes más caluroso del año, vacaciones de los niños. Las playas están abarrotadas de gente y no precisamente preocupados porque puedan venir los marines de Estados Unidos. Ahora, a Venezuela no se le conquista con 7 barcos ni con 4.000 soldados. La más elemental ecuación bélica dice que para atacar, para la ofensiva, hay que poner una correlación de fuerza de 3-1. Aquí en Venezuela hay por lo menos 1 millón de combatientes armados, entonces ellos van a tener que buscar 3 millones, no 4 barcos ni 7 barcos. Es más, Venezuela, por supuesto, enfrentándose al ejército más poderoso del mundo, puede ser ocupada. Incluso pueden asesinar al presidente Maduro. Y entonces ese no es el fin, ese es el comienzo. Comenzará una guerra de guerrilla que sabrá Estados Unidos cómo la mide y cuánto impacto va a tener, porque aquí no estamos preparados para un enfrentamiento militar frontal con Estados Unidos, porque evidentemente no lo vamos a ganar. Pero sí estamos preparados para un largo enfrentamiento, una larga guerra de guerrilla en la que, bueno, no va a quedar ningún estadounidense tranquilo. Si vienen, van a tener que estar escondidos porque no van a poder salir a la calle. ¿Crees que eso es posible, esa escalada, o que simplemente se quedarán esos amedrentamientos, en las amenazas, en infundir ese miedo que también te pregunto, es también un mensaje para el resto de la región, ¿no? Sí, mira, cuando uno analiza la situación tanto interna como internacional, uno no ve ninguna factibilidad de que hagan esto. O sea, Estados Unidos tiene un problema en China, en los mares de la China meridional, tiene un problema en Ucrania, tiene un problema con Irán, tiene un problema en el Líbano, tiene un problema en Palestina, tiene un problema con Yemen. Europa no se ha consolidado, por tanto las repercusiones de todo lo que está ocurriendo en África en el proceso de descolonizador en su segunda etapa también influye en Estados Unidos. Tiene una situación interna no consolidada. Y en el plano interno, aquí no hay quien reciba a las tropas de Estados Unidos como vencedores. Aquí la oposición terrorista que los medios de comunicación se encargan de mantener como viva no existe. No tiene ninguna presencia, no tiene fuerza política, no tiene capacidad de movilización, incluso no tiene recursos porque el gran empresariado que antes lo financiaba ya no lo está haciendo. Entonces, tú sabes que para producir una invasión de esas características tiene que tener una fuerza interna, una quinta columna interna que lo reciba, y eso aquí no existe. Yo creo que este no es el año 19 cuando lograron movilizar, lograron crear toda esa figura del presidente interino y de un gobierno paralelo que podría augurar que hubiera un frente interno que pudiera recibir al ejército de Estados Unidos como salvadores. Hoy eso no existe. Entonces, no parecieran haber condiciones ni internacionales ni internas
para producir una operación de esas características. Ahora, en el ADN del imperialismo está la invasión, el ataque, el chantaje, la amenaza, el asesinato de líderes, y entonces seríamos muy responsables y sería muy responsable el gobierno que no considerara esa opción como válida. Es una opción, está sobre la mesa y por eso es que hay que estar preparado. Ahora, nosotros no estamos preparados, Venezuela no está preparada porque haya un anuncio del Reuters, porque finalmente todo esto es un anuncio del Reuters. Hasta ahora no hay ninguna declaración de ningún líder de Estados Unidos en ese sentido. Las declaraciones han sido de que se va a mantener la máxima presión, de que Estados Unidos va a hacer el mayor esfuerzo para luchar contra el narcotráfico, etcétera. Pero no ha habido ninguna declaración formal en ese sentido. Entonces yo creo que la gran operación es la operación psicológica. Ahora, Venezuela, los planes de defensa de Venezuela no están pensados para esperar que Marco Rubio diga algo o que Trump diga algo o que alguien diga algo. Los planes de defensa de Venezuela son permanentes. Son los 365 días del año durante por lo menos los últimos 23 años desde el golpe de Estado contra el comandante Chávez en el año 2002. Aquí puede que no haya ningún barco en el Caribe, y igual las Fuerzas Armadas están en alerta, igual el pueblo está movilizado. Entonces, y hay una ecuación ahí que Estados Unidos no sabe. Tenemos información, yo tengo información, en el sentido que la gran incógnita de Estados Unidos es cuánto no. Ellos seguramente tienen la información precisa de dónde están los aviones, dónde está la artillería, dónde están los tanques, incluso cuántos militares tiene Venezuela. Lo que no tiene es cuánto pueblo armado existe en este país y cómo va a actuar en caso de una ocupación del país por parte de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, en el arsenal de Estados Unidos, uno de sus principales armas es el amedrentamiento, es la amenaza, es el chantaje, es la presión, y los países débiles, los líderes miedosos se subordinan, pero no es el caso de Venezuela. Nosotros estamos resistiendo, hasta ahora hemos resistido y hemos resistido bien porque nuestra economía está creciendo. Tal vez no haya paz social y estabilidad política interna tan alta en ningún país de América Latina como la hay en Venezuela. Entonces, los objetivos que Estados Unidos se ha propuesto no han sido logrados y vamos a perseverar en ese camino. Aprovecho para preguntarte lo que se ha visto en la prensa internacional de que se está alistando en las milicias mucha gente. ¿Esto es permanente? ¿Es cierto? ¿Hay una cantidad nueva de personas que se alistan por esta suerte de crisis o amenaza psicológica como la mencionás? ¿Cómo es eso? Bueno, basta ir los fines de semana a las plazas y mirar. No hay nada, eso no es oculto. Efectivamente ha habido un incremento en la movilización. Que la movilización política aquí es permanente, la movilización social aquí es permanente, toda la semana. La novedad ahora es que es una movilización con fines militares, de manera de ampliar el componente de la milicia, que es el componente básico de la Fuerza Armada Bolivariana y de la doctrina militar bolivariana. El componente básico de la Fuerza Armada Militar Bolivariana no son los aviones, ni los tanques, no, es el pueblo armado que va a defender su país. En todo caso, desde el punto de vista de armamento, nosotros tenemos el armamento antiaéreo más avanzado de América Latina. Esos que se hablan en el Asia Occidental o en la propia Ucrania, aquí los tenemos, los S-300 y los S-400. Tenemos aviones Sukhoi, los más avanzados tal vez también de América Latina. De manera que si se trata también de armamento, tenemos el armamento necesario para enfrentar una ofensiva terrestre, porque se habla mucho de los 7 barcos, pero nosotros tenemos 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia, y los barcos van a venir y se van a ir, pero las bases van a quedar ahí. Entonces nosotros no podemos esperar, se fueron los barcos, termina la movilización. No, la movilización se mantiene de forma permanente. Y bueno, y si quieren venir, que vengan. O sea, eso uno no lo puede evitar, es una decisión de ellos,
pero yo creo que es bravuconada, que es amenaza, que es chantaje, que es intento de debilitar la columna vertebral de la defensa de Venezuela para tratar de hacer resurgir una opción interna que diga: nosotros somos amigos de Estados Unidos, si nosotros llegamos al gobierno no vamos a tener ese tipo de problemas, no va a ser necesario que vengan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos porque nosotros vamos a tener una excelente relación con Estados Unidos. Ahora, hay un factor que también hay que analizar, que son las contradicciones internas de Estados Unidos. No existe un consenso dentro de Estados Unidos ni dentro de la administración Trump en el sentido de la realización de estas operaciones y de la efectividad de las mismas. Porque los dos temas que Estados Unidos tiene con Venezuela fueron resueltos. O sea, que es el tema del petróleo. Venezuela nunca ha dicho que no le va a vender petróleo a Estados Unidos. Le podemos vender todo lo que quieran en condiciones de negociación. O sea, no se lo vamos a regalar como ellos pretenden. Y el tema de los deportados, nosotros estamos enviando nuestros propios aviones a buscar los deportados, entonces no es tema tampoco. Entonces ahora se inventan este otro tema. ¿Y quién lo inventa? Lo inventa Marco Rubio, el tema del narcotráfico, del cartel de los soles, del tren de Aragua. Hace una serie de retórica que no tiene ningún sustento. No han mostrado pruebas. No han mostrado pruebas. Y los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos han dicho que no hay ninguna evidencia de que el gobierno de Venezuela esté promocionando el cartel, al tren de Aragua, o que exista el cartel de los soles. Lo han dicho ellos mismos. Ahora, la nueva cosa que inventaron fue de que hay una alianza con el cartel de Sinaloa. Bueno, ha sido la propia presidenta de México que ha dicho que no hay ninguna prueba de que haya una relación entre el gobierno de Venezuela y el cartel de Sinaloa. Entonces, yo lo que veo es que esto muestra niveles de desesperación increíbles. Y eso se ve también con las declaraciones de los embajadores de Estados Unidos en todo el mundo, que ya han caído en un nivel de injerencia irresponsable que violenta cualquier cosa que quedara del derecho, esa cosa que llaman derecho internacional y que ya no existe en los países donde los permiten, como en Argentina, como en Ecuador, como en Paraguay, donde los embajadores de Estados Unidos son los que realmente tienen el poder y son los que realmente deciden lo que se hace y lo que no se hace. Y los presidentes son meros instrumentos de la embajada de Estados Unidos. Pero eso no pasa aquí en Venezuela, empezando porque por suerte no tenemos embajada de Estados Unidos. Claro, claro. Ya vamos a ir a lo de los países que han declarado como terrorista al cartel de los soles. Y respecto de lo que decías recién, me parece alucinante y te lo consulto también. Dos cosas que también pueden ser analizadas quizás desde la psicología de un país, de Estados Unidos, quizás en este caso. Primero, el hecho de que digan, sí, que el presidente es líder de una organización criminal, pero den una recompensa a quien le dé un dato para corroborar esto, ¿no? Es como decir, nosotros ya lo sabemos, pero no tenemos ningún argumento y ninguna prueba. Ahora necesitamos un dato. Eso es raro. Y por otro lado, bueno, también que Estados Unidos siga queriendo todavía poner excusas para sus incursiones. Como que tiene algo de querer legitimar, aunque sea con mentiras, en este caso, lo del narcotráfico, pero siempre antes de una incursión o de una injerencia, quieren como que quede todo legitimado en la opinión pública, cuando en realidad después hacen lo que quieren. Entonces, ¿por qué siguen queriendo legitimar sus acciones en la opinión pública? Incluso en las veces que esto no se sostiene, ¿no? Esto también me parece raro, no sé cómo lo analizás. Bueno, eso de la opinión pública es una masa de imbéciles manejados por los medios. Entonces, Estados Unidos los instrumentaliza, tiene recursos para manejar los medios para que instrumentalicen a la opinión pública. Y para eso necesitan que la gente sea inculta, que los jóvenes estén drogados, que no piensen, que no se organicen, que no entiendan que están siendo también explotados y también marginados. Y entonces eso es lo que hace desde toda la historia, no es reciente, el hecho de que Estados Unidos siempre necesita justificaciones. Fíjate que cuando se fue a producir la invasión que en el año 1903,
cuando inventaron Panamá, porque Panamá es un país inventado por Estados Unidos, con todo el respeto que tengo por los hermanos panameños, pero es una secesión de Colombia que necesitaban para construir el canal. Y en el Congreso de Estados Unidos, porque la opción más viable, más favorable y más barata era construirlo por Nicaragua. Pero ahí había intereses financieros de la élite de Estados Unidos por el negocio que significaba la construcción del canal. Y entonces en el Congreso de Estados Unidos mostraron fotos de una erupción que había producido un volcán en Nicaragua, y que digamos mostraba que no era viable porque no había una estabilidad orográfica, geológica que permitiera hacer una inversión tan grande. Bueno, después se supo que esas fotos eran del volcán Montpellier en las Antillas francesas, creo que en Martinica, que había devastado completamente la isla. Y estamos hablando de 1901, pero incluso antes, el bombardeo, la explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana, que lo hicieron Estados Unidos, que supuestamente culparon a los españoles o a un accidente con el objetivo de intervenir militarmente en Cuba cuando la guerra de los cubanos contra el colonialismo español estaba prácticamente ganada. Ese mismo año lo hicieron en Filipinas. En la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue la justificación de Estados Unidos para entrar a la guerra? El ataque japonés a Pearl Harbor. Pero el ataque japonés a Pearl Harbor, esa mancha de aviones que venían, los vieron en los radares y no hicieron nada. Sacrificaron a todos esos soldados, sacrificaron incluso a algunos barcos, porque la prueba más fehaciente de que los vieron es que sacaron a los barcos principales. La Armada de Estados Unidos no fue destruida en Pearl Harbor. Los lograron sacar, pero dejaron otros y armaron el gran escándalo hasta el día de hoy. Pero ellos propiciaron que se produjera lo de Pearl Harbor para introducirse en la guerra. Lo de Afganistán, tenían información, sabían que iba a haber una acción terrorista y no hicieron nada. Dejaron que hicieran la acción terrorista para desatar su guerra contra el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. El famoso frasquito del general Powell en Naciones Unidas en el año 2003, donde decía que esta era la prueba, mostrando el frasquito en Naciones Unidas, esta es la prueba de que Saddam Hussein tiene armas nucleares. Después se demostró que todo era absolutamente falsa. El incidente del Golfo de Tonkin en Vietnam, que justificó la intervención militar de Estados Unidos o la escalada de la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam. Entonces siempre necesitan justificaciones porque como tienen una opinión pública estúpida, necesita que la convenzan, porque entonces a eso va unido a lo otro, que es al prurito de la democracia, al prurito de las instituciones de la democracia, que ahorita tienen una gran discusión en Estados Unidos sobre si es legal o no es legal movilizar esos barcos, que si lo que está ocurriendo es un hecho de guerra que tiene que ser aprobado en el Congreso, y si es un hecho de guerra que tiene que ser aprobado en el Congreso, es ilegal. Pero es un debate interno estúpido de ellos para mantener, repito, idiotizada la opinión pública mientras hacen sus acciones. O sea, finalmente el genocidio en Palestina no es legal y ellos están armando al ejército sionista. El tema de las deportaciones no resiste ningún análisis de la legalidad interna de Estados Unidos. Han sido los propios Estados Unidos donde abogados, donde instituciones legales han denunciado la acción ilegal de parte del presidente Trump y lo siguen haciendo. Entonces todo eso es... Lo que pasa es que estamos construidos sobre la base de una retórica, de una retórica discursiva que finalmente nosotros mismos seguimos sosteniendo, porque no tenemos el valor de entender que todo eso es mentira, de que todo eso es falso, de que nosotros tenemos que construir una verdad propia nuestra a partir de las realidades que nosotros tenemos, y que finalmente todas esas cosas de la democracia y la separación de poderes y la alternabilidad y la libertad de prensa y la libertad de expresión son todas mentiras, son instrumentos de dominación. Así nos han dominado durante 250 años de la Revolución Francesa, y todavía no somos capaces de construir una alternativa retórica, pero política, una teoría sistematizada que nos permita enfrentar esa gran mentira que nos tiene dominados.
Ahora, Sergio, ¿qué pensás que hay detrás de este interés de Estados Unidos de que haya otro gobierno en Venezuela, de esa libertad que vos decías que viene siendo una excusa dudosa hace años? ¿Es el petróleo? ¿Es el acceso a petróleo todavía? ¿Es enviar un mensaje de poderío a la región latinoamericana, su patio de atrás? ¿Qué hay detrás de ese interés de intervenir en la política interna de Venezuela? Mira, la mayoría de los analistas dice que es eso, que son los grandes recursos de Venezuela. Hay que acordarse que Venezuela no solo tiene la mayor reserva de petróleo del planeta como país, ¿no? También tiene la quinta mayor de gas, tiene la novena de diamante, la octava o séptima de oro, la segunda de coltán. O sea, tenemos una reserva gigantesca de minerales de todo tipo, de bauxita, de hierro, etcétera. Aquí este es un país bendito que tiene de todo. Ese es un factor, por supuesto que ese es un factor, pero también hay otro factor, que es el factor del ejemplo. En este país, aunque las primeras luchas, el primer levantamiento antiespañol en América se produjo en Bolivia en el año 1809, aquí en Venezuela en 1810 se declaró la primera junta de gobierno y de aquí surgió el ejército que fue a liberar otros países. Aquí se ha sentado jurisprudencia en el año 1902 cuando fuimos atacados y fuimos bombardeados por barcos de las armadas europeas, de Inglaterra, de Francia, de España, de Alemania, de Italia, que vinieron a cobrar las deudas de la guerra de independencia. Y aquí se creó jurisprudencia con respecto a los ataques extranjeros, todo esto que hoy se llama la injerencia en los asuntos internos, la autodeterminación, etc. De manera que Venezuela, uno no lo dice por soberbia, pero es la realidad de la historia. Venezuela ha sido un ejemplo y hoy nuevamente Venezuela es un ejemplo. Si nosotros no resistimos, le van a pasar por encima a toda América Latina. Seremos un gran Haití. Toda América Latina se va a transformar en una región devastada, arrasada, destruida. Y entonces de manera que hay intereses de orden económico y hay intereses de orden político. Hay Estados Unidos en su dinámica de dominio mundial. Ya te decía, tiene conflictos en Asia, tiene conflictos en Europa, tiene conflictos en África, en el Asia Occidental, y lo único que tiene tranquilo es América Latina, porque logró la clave. La clave es mantener una alianza con las oligarquías locales que todavía tienen sujeto a nuestros países. Entonces Estados Unidos no opera de forma directa, sino que opera hoy a través de las oligarquías locales, y entonces ellos necesitan mantener el patio trasero. Y la presencia de Venezuela, de alguna manera, es un potencial conflicto para el sostenimiento del orden del patio trasero y necesitan eliminarlo para eliminar un ejemplo. ¿Cuánto juega, mirando la foto grande respecto de lo que venís diciendo, esta lucha de Estados Unidos por la hegemonía, ante la pérdida de la hegemonía mundial que está teniendo con China? Que China también está teniendo, es principal socio comercial de muchos de los países de la región también. ¿Crees que hay algo de eso, que Estados Unidos está perdiendo ese liderazgo y está haciendo esos coletazos, esos manotazos de ahogado y mirando la foto grande, estas tensiones con Venezuela pueden inscribirse en esa cuestión? Ahí también mencionabas que enseguida los gobiernos más de derecha de Ecuador, de Paraguay, de Argentina, ya fueron detrás del discurso de Trump del Cartel de los Soles como organización terrorista. Hay refuerzo de la seguridad de Francia en islas del Caribe de habla francesa. Está el tema de Guyana también, el diferendo por el Esequibo, y que también se activan las defensas hacia Guyana. ¿Crees que hay algo de eso también que tiene que ver con el liderazgo de Estados Unidos y esta debilidad inminente como imperio? Bueno, claro, no puedes analizar hoy ningún conflicto mundial al margen de eso.
Hoy todo se circunscribe a eso, al declive de Estados Unidos y la emergencia de China. Eso es lo que marca el sentido de la época. Y la posibilidad de la construcción de un nuevo orden internacional está pendiente. Por eso digo que en ese marco América Latina es el patio trasero y es lo que tienen que tener tranquilo. Ahora, Venezuela no es un país que tenga... Venezuela tiene una excelente relación política con China, excelente, de primer nivel, del más alto nivel. Incluso en esas categorías, en esas caracterizaciones que hace China, nosotros tenemos una categoría en la que solamente tiene China 7 países en el mundo. Pero eso no tiene ninguna relación desde el punto de vista económico, porque los empresarios chinos no corren riesgo en Venezuela porque le dan miedo a las sanciones de Estados Unidos. Entonces nosotros no tenemos una gran presencia china aquí como si ya existe en Perú, en Ecuador. Los chinos son pragmáticos. Los chinos, sobre todo los empresarios, los chinos no establecen vínculos económicos y comerciales a partir de criterios políticos e ideológicos. Los intereses los establecen a partir de la ganancia. Y en los países de gobiernos neoliberales obtienen la ganancia más fácil porque no negocian con los gobiernos, negocian directamente con los empresarios y no les importa el maltrato a los trabajadores. Eso está cambiando, eso está comenzando a cambiar, pero está comenzando a cambiar desde hace 4 o 5 años, que son cambios que está introduciendo el presidente Xi Jinping, pero son cambios internos de China que van a demorar en producirse. Entonces, en ese sentido, si quisiéramos analizar fríamente el tema comercial o económico de las relaciones de Venezuela con China, no es un factor. Aquí no hay grandes intereses de China de ningún tipo. Yo creo que uno de los países de América Latina que tiene menos relaciones económicas y comerciales con China, pero te repito, no se puede analizar ningún hecho de la situación internacional actual al margen de la confrontación estratégica que se marca por el declive de Estados Unidos y la emergencia de China. Sergio, ya para ir despidiéndonos y agradeciendo tu tiempo, te dejo un rato para que hagas alguna reflexión final y sobre todo pensando en a qué debemos prestarle atención sobre estos temas en lo inmediato, que se puede esperar, y agradecemos tu tiempo. Sí, mira, yo creo que lo que hay que prestarle atención es a la necesidad de que nos aprendamos a informar. Tenemos la tendencia a escuchar los medios de comunicación del enemigo y retransmitir la información. Entonces, ciegamente nos transformamos en propagandistas del enemigo. Porque nosotros analizamos la información que transmite el enemigo y se la mandamos a los 500 mejores amigos sin ningún comentario crítico, sino que decimos, mira esto. Y con eso nos transformamos. Entonces, ese miedo, ese temor, esa duda, esa inquietud que tenemos, se la enviamos a los 500 mejores amigos. Entonces, ¿y eso por qué? O sea, no sé, yo no soy ejemplo de nada, pero yo tengo 20 años que no veo un noticiero de televisión. Nunca más lo he visto. Yo la última vez que vi CNN fue el 11 de abril del 2002, cuando le dieron el golpe de Estado a Chávez, y nunca más he leído CNN. No leo el enemigo porque ese día, el 11 de abril del 2002, tomé conciencia de que el enemigo no informa, sino que desinforma. Entonces ya es un problema mío, no le puedo echar la culpa a nadie si yo me quiero desinformar o me quiero informar. Entonces, y ahí las decisiones son radicales, no los leo, no los escucho, no existen. ¿Por qué? Porque si no, nunca voy a poder construir mi verdad. Ahora, mi verdad es la mía, yo creo en ella, es la verdad nuestra. Es la que tiene validez. No me importa qué piensen los demás, es la mía. ¿Por qué la mía va a tener menos valor que la de los otros? ¿Por qué la mía tiene menos valor que la del New York Times, la del Washington Post? ¿Por qué? Porque ahí precisamente en mi artículo de esta semana estoy analizando la forma como el New York Times ha manejado esta situación. El New York Times, que se precia de ser liberal y que está contra Trump. Entonces es bien interesante en ese sentido, como estando contra Trump, sustenta a Trump, porque entonces ahí vemos los intereses sistémicos. Entonces yo, si me das estos minutos, yo lo que hago un llamado a que la gente establezca cuáles son los medios de comunicación que le informan
que le permiten construir su propia verdad positivamente y no seguir viendo esos que lo desinforman, que les gustan, que les generan angustia, tormento, preocupación frente a las cosas que ocurren. Nosotros aquí en Venezuela estamos tranquilos, estamos de vacaciones, estamos yendo a la playa, nos estamos divirtiendo, nos estamos inscribiendo en las milicias. La vida aquí sigue totalmente normal, aquí hay eventos culturales todos los días, aquí hay eventos deportivos, o sea, aquí la gente se sigue casando y teniendo hijos. La vida aquí sigue naturalmente porque nosotros no construimos nuestra vida a partir de las declaraciones de Marco Rubio. Eso es lo que él quisiera, que nosotros viviéramos permanentemente atormentados por la sarta de estupideces y de mentiras que dice, porque todo lo que dice Marco Rubio es mentira, todo. Detrás de cada frase de Marco Rubio hay una desinformación. Entonces, tenemos que aprender a informarnos y a sustentar nuestras ideas, las propias, las nuestras, que son las que valen. Esas son las que valen y las tenemos que defender. Gracias, Sergio, por participar de NTV Info. Gracias a ustedes. Pueden dejar su comentario, compartir este material y los invitamos y las invitamos a seguirnos en todas las redes para estar informados e informadas con lo que pasa en la región y en el mundo. Hasta la próxima.